¿Y si te dijera que puedes pasarte meses entrenando en zona 2 sin mejorar absolutamente nada? ¿Y si lo que crees que te hace más rápido, en realidad te está frenando? Miles de corredores en todo el mundo están cayendo en el mismo error. Corren suave, miden su pulso, siguen su plan, pero su cuerpo no cambia. No hay progreso, no hay mejora, solo frustración. Y lo más irónico es que creen estar haciendo todo bien. La pregunta es, ¿estás entrenando en zona 2 o solo estás corriendo despacio? Porque hay una diferencia enorme entre hacerlo y hacerlo bien. Hoy vas a entender por qué muchos corredores no mejoran aunque entrenen cada semana. Y cómo corregir ese fallo invisible que está saboteando tu entrenamiento sin que te des cuenta. Durante los últimos años, todo el mundo habla de la zona 2. Que si es el secreto de los kenianos. Que si te hace más eficiente. Que si quema grasa, mejora tu resistencia y te vuelve imparable. Y sí, todo eso es verdad, pero solo si lo haces bien. El problema es que la mayoría de los corredores ni siquiera sabe lo que realmente está entrenando. Creen que están fortaleciendo su base aeróbica cuando en realidad solo están acumulando kilómetros vacíos. Porque la zona 2 no es correr despacio. Tampoco es ir cómodo. Es entrenar en un punto exacto donde tu cuerpo aprende a usar la grasa como energía, donde tu corazón se vuelve más eficiente y donde las mitocondrias, esas pequeñas fábricas de energía, empiezan a multiplicarse. Pero si te pasas un poco, si vas solo 10 pulsaciones por encima, todo ese trabajo se destruye. Ya no estás mejorando tu base, estás forzando tu cuerpo sin beneficio real. Y si vas demasiado lento, tampoco sirve. Tu cuerpo no recibe estímulo suficiente y terminas estancado, pensando que estás progresando. Por eso la zona 2 es tan poderosa y tan traicionera a la vez. Porque parece fácil, pero dominarla es un arte. El primer gran error es este, creer que ritmo cómodo significa zona 2. Y no. No tiene nada que ver. Muchos corredores salen a entrenar, sienten que van relajados y piensan, perfecto, estoy en zona 2. Pero cuando miran su pulso, están 20 o 30 latidos por encima. Eso ya no es zona 2. Es un entrenamiento que no sirve ni para mejorar ni para recuperar. Tu cuerpo no distingue si tú te sientes bien o no. Responde a la intensidad real. Y aunque creas que va suave, si tu corazón está trabajando demasiado, tu cuerpo está usando azúcar, no grasa. Y justo ahí se rompe la magia de la zona 2. Por eso tanta gente se frustra. Corren 3, 4, 5 veces por semana, pero el rendimiento no cambia. No bajan pulsaciones, no mejoran ritmos, no sienten progreso. Y no es porque no entrenen lo suficiente. Es porque están entrenando en el lugar equivocado. La verdadera zona 2 no es un ritmo que se sienta cómodo. Es un rango exacto, donde tu corazón trabaja al límite de lo aeróbico, sin pasarse, sin quedarse corto. Y sí, al principio puede parecer desesperantemente lento. Pero ahí está el secreto. Si logras mantenerte ahí, estás construyendo una base tan sólida que dentro de unos meses correrás más rápido con el mismo esfuerzo que antes. El segundo error es todavía más común, no tener control real del pulso. Muchos corredores confían ciegamente en su reloj o en una fórmula de internet. 220 menos la edad, dicen. Y así creen saber su frecuencia máxima. Pero eso es una estimación. Y casi siempre, está mal. Con un cálculo así, puedes estar entrenando fuera de zona sin darte cuenta. Demasiado rápido para construir base, demasiado lento para generar mejora. Por eso hay tanta gente que dice, yo hago mis rodajes en zona 2, pero no mejoro nada. Claro. Porque ni siquiera están en zona 2. Los profesionales no dejan eso al azar. Miden su frecuencia máxima real, ajustan sus zonas de trabajo y entrenan con una precisión milimétrica. Mientras tanto, la mayoría de los corredores amateurs va a ciegas. Corren por sensaciones, usan datos genéricos, y luego se preguntan por qué su rendimiento no cambia. Tu reloj es una herramienta, no una verdad absoluta. Puede ayudarte, pero solo si lo calibras con tus datos reales. Y si lo combinas con tus sensaciones, con tu respiración y con la capacidad de mantener una conversación sin ahogarte. Cuando de verdad conoces tu pulso, tu entrenamiento se transforma. Cada carrera tiene un propósito claro. Y dejas de correr al azar, para empezar a correr con intención. El tercer error es el más traicionero de todos, entrenar siempre igual. Muchos corredores creen que por acumular horas en zona 2 ya están mejorando. Pero no se dan cuenta de que, con el tiempo, su cuerpo se adapta y deja de progresar. Y lo peor es que, sin saberlo, acaban corriendo en lo que se llama zona gris. Ni suave, ni fuerte. Ni recuperación, ni mejora. Solo un punto intermedio donde parece que haces algo, pero en realidad no avanzas. Y ese es el mayor asesino del progreso. Corres al mismo ritmo cada semana,
tus pulsaciones no bajan, tu cuerpo no cambia. Y acabas pensando que la zona 2 no funciona. Pero el problema no es la zona 2. Eres tú, que no estás dejando que evolucione. Los corredores de élite lo saben. Kipchoge, los kenianos, los nórdicos, ajustan constantemente su zona 2. Controlan la progresión como un cirujano. Un día es un rodaje suave. Otro, una sesión más larga, o un terreno diferente. Pero nunca repiten exactamente lo mismo. Así el cuerpo sigue adaptándose, la eficiencia mejora, y cada semana pueden correr más rápido manteniendo las mismas pulsaciones. Eso es progresar. Y eso es lo que separa al corredor que mejora, del que lleva meses estancado sin entender por qué. El cuarto error es creer que la zona 2 es algo fijo. Como si fuera un número grabado en piedra. Pero no lo es. Tu zona 2 cambia contigo. Y si tú cambias, tus pulsaciones también deberían hacerlo. Muchos corredores cometen el error de repetir siempre el mismo entrenamiento, la misma distancia, el mismo ritmo, semana tras semana, mes tras mes. Y claro, su cuerpo deja de mejorar. Porque ya se ha adaptado. La zona 2 no es una rutina, es un espejo de tu evolución. Si lo haces bien, con el tiempo tu corazón late más lento aunque corras al mismo ritmo. Eso significa que estás volviéndote más eficiente, que estás aprovechando mejor el oxígeno, que tu motor está creciendo. Pero si tus pulsaciones siguen igual, entonces no estás progresando, solo estás repitiendo. Los corredores que dominan la zona 2 no buscan comodidad, buscan adaptación. Ajustan los ritmos, las distancias, los terrenos. Analizan cómo responde su cuerpo. Y cuando sienten que ya dominan una intensidad, suben un poco el desafío. Así convierten la zona 2 en una herramienta viva, capaz de transformar cada entrenamiento en un paso hacia adelante. Porque el verdadero peligro no es entrenar mal, es quedarte igual creyendo que estás mejorando. Ahora que sabes los errores, toca lo importante, cómo hacerlo bien. Primero, olvídate de fórmulas mágicas. Tu cuerpo no es una ecuación. Así que mide tu frecuencia máxima real con una prueba sencilla, una subida fuerte, 3 minutos a tope y anota el pulso más alto. Eso es tu punto de referencia. Desde ahí podrás calcular tu zona 2 con precisión. Segundo, entrena con intención. Cada sesión tiene un propósito. Si tocas zona 2, que sea zona 2 de verdad. Sin pasarte, sin competir contigo mismo. Recuerda, la zona 2 no busca cansarte, busca construirte. Tercero, duración mínima. Las adaptaciones profundas no aparecen en 20 minutos. Necesitas al menos 40, mejor 60. Solo así tu cuerpo aprende a usar la grasa como energía y tu corazón se vuelve más eficiente. Cuarto, controla tu respiración. Si puedes mantener una conversación sin quedarte sin aire, estás en el rango correcto. Si no puedes hablar, te pasaste. Si puedes cantar, vas demasiado lento. Y quinto, mira la evolución, no el instante. El progreso en zona 2 es lento, pero seguro. Semana a semana verás que tu ritmo mejora mientras tus pulsaciones bajan. Esa es la señal de que lo estás haciendo bien. Cuando dominas la zona 2, tu cuerpo se transforma. Te recuperas más rápido, rindes más y puedes entrenar más duro sin agotarte. Por eso los mejores corredores del mundo la usan. Porque es la base silenciosa de todo lo demás. Ahora ya sabes por qué tantos corredores se estancan sin entenderlo. No es falta de esfuerzo. No es genética. Es que entrenan en una zona 2, que no es zona 2. Y tú, ahora, tienes una ventaja enorme. Porque mientras otros siguen corriendo sin rumbo, tú sabes exactamente dónde construir tu motor real. El que te hará correr más lejos, más rápido y con menos esfuerzo. La zona 2 no es un truco. Es una revolución silenciosa. Y dominarla puede cambiar tu cuerpo, tu mente y tu forma de correr para siempre. La pregunta es, ¿vas a seguir corriendo por correr o vas a empezar a entrenar con propósito? Porque el día que domines la zona 2, ese día tu cuerpo entenderá lo que significa correr de verdad. Si te ha servido este video, aún te falta descubrir esto. El método secreto de los kenianos que nadie te enseña. Nos vemos en el siguiente entrenamiento.